Cristiana de Fe presenta a su apóstol Osvaldo Morales Pinzón con un mensaje de fe y de poder para la expansión del reino de Dios. El Señor ha estado tocando muy poderosamente mi corazón acerca de ser adoradores. Creo definitivamente que Dios tiene una necesidad, si lo quieren ver de esa manera, en su corazón. ¿Cuál es la necesidad de Dios? Encontrarse con adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, cuando Él se encuentra con un adorador, definitivamente, Él lo va a bendecir, lo quiere bendecir grandemente, quiere que sea un portador de su gloria, portador de su presencia. Realmente el adorador tiene un lugar muy especial en el corazón de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos cómo llegar a tener un corazón de adorador. Yo quiero que vayan por favor al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Y esa es la forma de acercarse delante de Dios. La forma para acercarnos delante de Dios es lo que nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 22. Dice: acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe delante del Señor. Así que el escritor hebreo está diciendo que nos acerquemos a Dios con un corazón sincero. Es la primera condición para que nosotros nos podamos acercar definitivamente delante de Dios y ser aceptados delante del Señor. Un corazón sincero, un corazón íntegro, para que la adoración entonces se vuelva una adoración sincera que ministre también el corazón de nuestro Dios. La verdadera adoración es la adoración que viene del corazón. Esto es muy importante. Cuando usted no es sincero delante del Señor, integridad en su corazón delante del Señor, entonces la alabanza, la adoración, los cantos que producen nuestros labios, pues no están de acuerdo con el corazón. Por lo tanto, Dios no puede aceptar esa adoración, esa alabanza, por el hecho de que su corazón no es recto, no es correcto delante de Él. Dios está interesado en que sí lo adoremos, como dice, en espíritu y en verdad, Juan 4, 23 y 24. Pero la adoración primero se inicia desde ese corazón correcto delante del Señor. Una de las cosas que dice Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Quiero que miren ahí por favor, Mateo 15, versículos 7 al 9. En los tiempos de Isaías, profetizó hipócritas, dice: bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, vamos al 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso es el versículo 9, vamos al 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. En otras palabras, el Señor está diciendo: en vano me honran con sus labios, en otras palabras, pero si su corazón no es correcto delante de mí, pues definitivamente Él no puede recibir nuestra adoración, nuestra alabanza, aquello que nosotros pronunciamos a través de nuestros labios o de nuestra boca, pero no llevan el respaldo, se podría decir, del corazón íntegro delante del Señor. Así que, ¿qué es tener un corazón sincero? Eso es muy importante. La Biblia se refiere que para que nosotros tengamos un corazón sincero delante del Señor, necesitamos nosotros ver cómo el Señor quiere que nosotros presentemos, como dice Romanos 12, 1 al 3. Dice Pablo: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos
vivos en sacrificio, vivos y santo al Señor, porque ese es nuestro culto racional. O sea, nuestro culto racional a Dios tiene que ser sincero para que entonces realmente ministremos a nuestro Dios. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia cuando nombra el corazón sincero? La Biblia nos habla de, quiero darles 3 referencias bíblicas más todavía para que notemos claramente, llegar al punto donde nuestro corazón tenga realmente la posición que Dios demanda para que nuestra alabanza entonces pueda encontrarse, que pueda llegar a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Cuando la adoración, la alabanza viene de ese corazón sincero y la pronunciamos con nuestros labios, es cuando atraemos a la presencia del Señor, porque eso se vuelve como un incienso que ministra el corazón también de nuestro Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, cantamos fuera de un corazón sincero, entonces lo que hacemos va a ser, como dije, he enseñado en otras ocasiones, vamos a hacer mucho, vamos a postrarnos, vamos a alabar, vamos a gritar en la alabanza, porque a veces nuestras emociones se encienden, pero como nuestro corazón no es sincero, entonces caemos lógicamente en esa posición donde Dios ve claramente que nuestro corazón no es recto y por lo tanto Él no puede recibir ese tipo de adoración o de alabanza. 3 referencias que quiero dar acerca del corazón. En Génesis capítulo 6, versículo 5, quiero que vayan ahí conmigo. El corazón se refiere, por ejemplo, al intelecto, los pensamientos del corazón. Vamos a ver aquí, por ejemplo, que Dios quiere, lógicamente, estas 3 cosas que nosotros debemos de presentarnos cuando nos presentamos delante de Él en alabanza y adoración. Él quiere el intelecto, quiere nuestras emociones y quiere nuestra voluntad. O sea, estas 3 cosas tienen que estar lógicamente en común acuerdo para que entonces nosotros realmente tengamos un corazón sincero delante del Señor, recto delante del Señor, y entonces realmente Dios va a recibir nuestra adoración, nuestra alabanza, y como respuesta viene la manifestación de su presencia. ¿Cuántos quieren tener continuamente la presencia del Señor sobre sus vidas? ¿Cuántos, hermanos? Entonces Dios está demandando un corazón sincero. Quiere que realmente cuando nosotros lo adoremos estén involucrados nuestro intelecto, o sea, pensamientos. Quiere que esté involucrado también nuestras emociones y también quiere que esté lógicamente involucrada nuestra voluntad. Cuando estas 3 cosas nosotros las unimos para alabar al Señor, ese es el corazón recto que Dios lógicamente quiere que tengamos para presentar adoración y alabanza. Entonces miremos la primera cita, Génesis capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, ¿qué dice? Al mal. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón, mire qué tremendo, el corazón juega papel importantísimo, como le dije, para que lleguemos a ser esos adoradores que Dios anda buscando, un corazón recto. Pero en el corazón hay designios, hay pensamientos ahí, que pueden haber pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, definitivamente. Entonces vemos claramente aquí que el corazón se refiere al intelecto o los pensamientos de nuestro corazón. Lo que el hombre piensa de sí mismo, dicen los proverbios, el tal es, ¿verdad? Si yo pienso en mi corazón que no sirvo para nada, esa es mi mentalidad, no sirvo para nada. O sea, lo que yo pienso de sí mismo, mi mente y mi corazón, eso definitivamente llego a ser. Así que lo que estoy tratando de enseñarle aquí es que
El corazón también se refiere al intelecto o los pensamientos del corazón. Estamos viendo esa referencia. Vemos la otra referencia, Génesis capítulo 6, versículo 6. Génesis 6, 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Y qué dice? Y le dolió en el corazón. Así que el dolor es una emoción. Aquí vemos claramente que el dolor de Dios, en otras palabras, fue porque, en otras palabras, en su corazón, es porque el hombre se había corrompido definitivamente. Le dolió en su corazón a nuestro Dios. Vemos claramente que la clave aquí está de que hay pensamientos en nuestro corazón, pero hay emociones también en nuestro, que salen también de nuestro corazón. En Génesis capítulo 8, versículo 21, también vemos que dentro del corazón están estos tres ingredientes involucrados. Génesis 8:21 dice, Dios dijo en su corazón, no volveré a maldecir la tierra. Y percibió, ahí está, leámoslo hasta el 20. Y percibió Jehová Dios grato y dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Esta es una promesa que Dios hizo después del diluvio. Dijo, no volveré, lógicamente, a destruir. Usó su voluntad, en otras palabras. Sí, pero lo que yo quiero que enfocarlo en lo que el Señor está diciendo es que dice, porque el intento y percibió Jehová olor grato y dijo, Jehová en su corazón, ahí está el centro, se podría decir, de nuestro ser. Aquí en el corazón, en otras palabras, de acuerdo a las citas que le acabo de dar, hay emociones, hay intelecto y hay decisiones, en otras palabras, hay voluntad. Así que cuando nosotros estas tres cosas las unimos para poder, lógicamente, adorar al Señor emocionalmente, con nuestra forma de pensar, lógicamente estamos conscientes de lo que estamos haciendo, nos emocionamos delante del Señor y decidimos, lógicamente, adorarlo. Entonces es cuando llenamos el requisito para tener un corazón recto, correcto delante del Señor, para que entonces ese requisito ya lleno, lo que nosotros pronunciemos con nuestros labios de un corazón ya lógicamente integrado en emociones, intelecto y deseo de nuestra voluntad para darle nuestro culto racional, entonces es cuando tocamos el corazón de Dios. Es cuando Dios recibe esa adoración, recibe esa alabanza y como respuesta definitivamente Él se manifiesta. Dios, por eso dije en Juan 14, anda buscando, Juan 4, 23 y 24, anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, miramos claramente que llega un momento donde nosotros, por ejemplo, tenemos que entender que no es tanto las expresiones físicas, aunque es una emoción definitivamente, pero tenemos que integrar mente, emociones y voluntad. Por ejemplo, mi voluntad determina, por ejemplo, a alabar al Señor, no importa cuál sea la circunstancia, lógicamente, que yo esté pasando. Estoy pasando una situación sin resolver que me está trayendo, qué sé yo, problema, donde no puedo ni aún conciliar el sueño, por ejemplo. Entonces, aún que esté en medio de esa situación, yo decido, mi voluntad decide amar al Señor, servirle al Señor, adorar al Señor en medio de cualquier circunstancia de esta naturaleza. Entonces, cuando yo decido, mi voluntad se está involucrando. Mi mente, mi intelecto, en otras palabras, por el conocimiento de la palabra de Dios, puedo decidir, en otras palabras, a servirle al Señor, adorar al Señor,
porque lo estoy haciendo conscientemente. Mi mente está clara en cuanto a que tengo que adorar al Señor, para que entonces mi intelecto, entonces me emociono, mis emociones entran, se podría decir, para confirmar la decisión de mi mente de que voy a alabar al Señor y adorar al Señor, aún en medio de cualquier circunstancia que yo me pueda encontrar. Entonces, mi voluntad, pues entonces se une a las emociones y a mi mente, y entonces es cuando llenamos el requisito definitivamente para tener un corazón verdadero y un corazón de acuerdo a la voluntad del Señor. Miremos, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 22. Vamos a ver el corazón de un hombre que llenó estos requisitos, y me refiero a Abraham. Abraham le está en Génesis 22, versículo 1 al 2. Quiero que miremos ahí, por favor, 22, 1 al 2. Aconteció, dice, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él le respondió: heme aquí. Versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3. Vamos ahí al 3, por favor. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, o sea, lo ensilló y todo, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, a su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Holocausto es sacrificio. Entonces, miremos claramente cómo Abraham llegó a tener ese corazón recto, ese corazón sincero delante del Señor, a pesar de que las circunstancias, en otras palabras, eran contrarias para poder lógicamente ofrecer ese sacrificio, o como sacrificio a su hijo. Lo primero que nosotros tenemos que ver es que Abraham no fue afectado en su intelecto. En otras palabras, ustedes saben perfectamente que Abraham, como Sara, tuvieron a su hijo ya en su vejez totalmente. Entonces, cuando Dios le está pidiendo a su hijo, él intelectualmente no dijo: yo no entiendo a Dios. Primero nos da un milagro, en otras palabras. Ya Sara, algunos estudiosos dicen que Sara era estéril desde su juventud y llegó a esa edad y era imposible que pudiera tener hijos. Entonces, la promesa era de que Dios les iba a dar un hijo de sus lomos, y que de sus lomos iba a salir una gran descendencia, en otras palabras. Entonces, Abraham no dijo: bueno, Dios me está pidiendo un sacrificio, me está pidiendo un holocausto. Y el holocausto el sacrificio no es un sacrificio cualquiera, es a mi propio hijo. Entonces no utilizó su intelectualidad y haber dicho: pero no entiendo a Dios. Entonces, ¿cómo nos llevó a un extremo donde necesitábamos un milagro para que esa criatura naciera? Y ahora no entiendo por qué Dios me lo está pidiendo. Yo no entiendo a Dios. Él no tuvo problemas con su intelecto. A veces nosotros estamos pasando alguna prueba y decimos: ¿dónde está Dios? Si yo amo a Dios. A veces decimos: pero si yo le estoy dando a Dios lo que le pertenece a Dios, y no veo respuestas de parte de Dios, no veo que Dios me pueda bendecir materialmente. A veces estamos utilizando nuestro intelecto, y nuestro intelecto, cuando empezamos a cuestionar, se bloquea para que Dios no pueda hacer lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Y nos bloqueamos para poder lógicamente obedecer a Dios, mayormente en este sentido de traerle sacrificio al Señor. Yo creo que a veces Dios nos prueba con el propósito de que si nosotros estamos dispuestos realmente
a llegar al extremo de ser esos adoradores que no importa lo que Dios me pida, yo estoy dispuesto definitivamente a dárselo. Así que Abraham tenía mucha buena oportunidad para cuestionar mentalmente. No entiendo a Dios, nos dio ese hijo, es el hijo de la promesa. Fue un milagro haber tenido nuestro hijo en nuestra vejez. Y ahora no entiendo a Dios. Cuando usted empieza a pensar o a hacerse preguntas de esa manera, usted lógicamente está fuera de ser un hombre y una mujer de acuerdo a un corazón adorador que Dios quiere para que usted lógicamente le pueda ministrar a él. Así que Dios le está pidiendo a Abraham, debes, en otras palabras, matar a Isaac y ofrecerlo como holocausto o sacrificio. Debes colocarlo sobre el altar. O sea, Dios le estaba pidiendo el sacrificio definitivamente. Al único hijo a quien amas y ofrécelo ahí. Esto es muy poderoso. ¿Qué prueba? ¿No cree usted, hermano? Y la prueba es bueno para que nosotros recordemos que cuando Dios pide o pone a prueba a alguien, es porque desea bendecirlos. ¿Me está escuchando? Así que la prueba es muy dura, pero Abraham sale victorioso. Escúchame bien, la bendición no solo era para él, sino para la multitud de personas que íbamos a creer de que de los lomos de Abraham iba a salir la descendencia hasta que el Mesías Redentor viniera. O sea, Abraham no se puso a pensar, no cuestionó a Dios. Sabe que la Escritura, y usted lo puede leer en su casa, voy a hacer corto mi mensaje. Sabe que Abraham dice algunos me da risa, porque cuando dice que Abraham llevaba a su hijo y lógicamente iba con algunas bestias al lugar donde tenía que sacrificarlo. Dice que Abraham iba llorando. No, Abraham no iba llorando. Abraham iba decidido a obedecer a Dios. Abraham iba decidido a alabar a Dios a través de sacrificar a su hijo, a obedecer a Dios a través de ese sacrificio que Dios le estaba pidiendo. Ahora, cuando Dios nos pide algo, vuelvo a repetir, diga conmigo, cuando Dios me pide algo, que haga un sacrificio, es porque Él me quiere bendecir en gran manera. Por eso la bendición de Abraham es perpetua. ¿Por qué es perpetua? Porque Abraham, escúcheme bien, estableció, se podría decir, un principio que nosotros necesitamos poner en práctica el día de hoy. Era el único hijo, pero a él no le importó. Cuando la figura aquí es que como si Abraham estuvo dispuesto a dar su propio hijo, entonces dijo Dios también, yo estoy dispuesto a dar mi único hijo para morir por los pecados de la humanidad. Abraham provocó que Dios, en otras palabras, también tuviera la intención de dar a su único hijo como sacrificio por amor a la humanidad. Entonces, este hecho de Abraham definitivamente es importante, porque él no cuestionó, como le digo. ¿Qué es lo que quiero decirle yo esta mañana? Que cuando nosotros, por ejemplo, vamos a pasar pruebas, hermano, vamos a pasar a veces circunstancias adversas, pero escúcheme bien, que las circunstancias no cambien tu mentalidad, porque si cambia tu mentalidad, empiezas a cuestionar las cosas que te están sucediendo, por qué te están sucediendo esas cosas, entonces estás perdiendo, se podría decir, tu posición de integridad en tu corazón para adorar al Dios vivo y verdadero. Por eso el apóstol Pablo decía claramente que nosotros definitivamente, Romanos 8:28 dice, por ejemplo, que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme al propósito de Él hemos sido llamados. Dios, a veces estamos viendo realmente situaciones sin resolver, pero decimos nosotros, si nosotros empezamos a cuestionar, Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Empieza a decrecer nuestra fe,
y nuestro corazón empieza a tambalearse, en otras palabras, en vez de afirmar nuestro pensamiento y decir, no importa lo que esté pasando, yo voy a servirle al Señor, yo voy a adorar al Señor, yo voy a ir a la casa del Señor, yo voy a tener mi testimonio como hijo de Dios. Las circunstancias no van a cambiar mi forma de pensar. ¿Sabe que Abraham decidió ir y se llevó a su hijo? No cuestionó, sino que la escritura dice, que el libro de Hebreos, que dice que Abraham creía que Dios era poderoso de levantar a su hijo aún desde los muertos. O sea, Abraham no iba con el pensamiento, ¿por qué me pasa esto a mí? No, él iba al monte a adorar al Señor por medio del sacrificio que iba a darle a Dios de su hijo, definitivamente. Los sacrificios de la antigüedad prácticamente tenían que sacarle lo interior al animal que iban a sacrificar y presentarlo delante del Señor. Entonces, cuando el sacrificio era de acuerdo a la voluntad de Dios, como dije, bajaba la presencia del Señor. Ahora, Abraham no iba llorando. Él tenía bien claro que si él sacrificaba a su hijo, Dios era poderoso de devolvérselo aún desde los muertos. Su pensamiento no cambió, querido hermano. ¿Sabe que una de las cosas que el enemigo quiere es que nosotros empecemos a cuestionar a Dios a través de nuestra mente? Y eso lógicamente empieza, se podría decir, a quitar nuestra confianza en la palabra, en Dios, y creer que Dios definitivamente puede obrar a través de una situación. Si nosotros estamos en nuestra mentalidad decididos a hacer su voluntad. Así que Abraham, cuando usted lee la historia dice que llegó al monte y entonces prepara el altar y pone a su hijo. Y cuando su hijo le dice, ¿y dónde está el cordero? Él dice, Jehová proveerá. Dice que Dios a veces espera que nosotros estemos determinados, que no importa, vuelvo a repetir, lo que nosotros estemos enfrentando. Él quiere que nosotros mantengamos nuestra mentalidad de serle fiel, de amarlo, servirlo, que nuestra mentalidad no sea cambiada por las circunstancias que estemos enfrentando o los problemas que estemos enfrentando. Amén. Ahora, ¿será que el Señor no sabe lo que estamos pasando? Sí, Él sabe todo, definitivamente. Pero Él espera que en esos momentos nuestra mentalidad no cambie. Así que cuando leemos la historia, por ejemplo, Abraham llegó, puso a su hijo ahí en el altar, y cuando estaba a punto de ponerle el pedernal o el cuchillo, dice la escritura que Dios le habló. Y cuando le habla, le dice, no lo hagas, porque ahora sé que me temes. Esto es muy importante. Cuando nosotros llegamos en nuestra forma de pensar y decidir, no importa lo que yo enfrente, no importa que otros abandonen al Señor, no importa que me critiquen, no me importa que me digan que soy aleluya, no me importa que digan que estoy loco. Esas críticas, esos señalamientos no van a cambiar mi mentalidad. Porque yo creo conforme a la palabra de Dios que estoy determinado y creo conforme a la palabra de Dios que soy un hijo de Dios. Y que no importa las circunstancias que enfrente, mi determinación mental es seguirle sirviendo al Señor, seguir adorando al Señor, seguirle fiel al Señor. No importa que los demás no lo hagan. Cuando Dios mira esa determinación, entonces habrá una intervención sobrenatural en nuestras vidas. Dice que a mí lo que me llama la atención es que el Señor esperó hasta el último segundo, ¿verdad? Hasta el último segundo, yo no creo ni minuto, segundo. Ya Abraham él estaba decidido, ¿verdad? Pero ¿sabe que Abraham tenía algo muy poderoso? Abraham sabía que este era el hijo de la promesa y que de esa promesa, que era su hijo definitivamente, iba a salir una gran descendencia.
Y la descendencia nos abarca a nosotros hasta el día de hoy. O sea, la actitud de Abraham me llama mucho la atención porque esa es la actitud mental que nosotros debemos de tener el día de hoy. No importa qué tengo que sacrificar, pero voy a serle fiel al Señor. No importa hasta qué extremo llegue mi situación, pero mi mentalidad no va a cambiar. Voy a seguir amando y sirviendo al Señor con todo mi corazón. Así que esa es una posición de una mentalidad definida, decidida definitivamente. Estaba viendo en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Yo quiero que mire esto conmigo. Proverbios capítulo 3. Abraham tuvo que rendirse de acuerdo a lo que dice Proverbios 3:5. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en, ¿qué dice? En tu propia prudencia. Él dijo, voy a sacrificar a mi hijo. Dios sabe por lo que él me lo está pidiendo. Y esa actitud de determinación mental, emocional y activada su voluntad, eso definitivamente hacía que Abraham se constituyera en un adorador delante del Señor. Iba a sacrificar a su propio hijo, pero no le importaba. Él decía: es Dios el que me lo está pidiendo, por lo tanto yo lo voy a dar en sacrificio. Cuando nosotros tenemos esa actitud, escúchame bien, entonces nuestro corazón está correcto para que entonces tengamos la oportunidad de ver la intervención sobrenatural de nuestro Dios. Yo me imagino a Abraham llegando y silencio, el cielo silencio. No habían ángeles, no había nada, no había una voz, nada. Y Abraham continuó hasta llegar al cerro. Al llegar al cerro ahí, estableció su altar. No había ninguna señal para que parara, sino que continuara. Dios le había dicho: dame a tu hijo en sacrificio. Así que no cuestionó, emocionalmente no se afectó, no se puso a llorar y decir, por ejemplo, voy a sacrificar a mi hijo. No, su mentalidad con sus emociones estaban unidas, más la decisión voluntaria de querer obedecer a Dios, hacían correctamente el corazón que Dios necesita para Él manifestarse sobrenaturalmente. Usted tiene que tener un pensamiento determinado a adorar al Señor, no importa las circunstancias que esté pasando. Que las circunstancias no le afecten sus emociones. Entonces usted dice: tengo una mentalidad decidida de adorar al Señor o alabar al Señor, y lo voy a hacer con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con mis emociones. Amén. Hay emoción cuando alabamos al Señor, ¿sí o no? Gritamos, saltamos y todo lo que usted quiera. Eso es emocionalmente, es correcto delante del Señor. Pero primero tenemos que tener una mentalidad que no importa el problema que yo esté pasando, mis emociones no van a ser afectadas. Por eso es que el enemigo a veces nos presenta una circunstancia, luego nos hace pensar, afecta nuestras emociones, y ya no queremos ni siquiera alabar al Señor, ni levantar las manos, ni siquiera venir a la casa del Señor. ¿A cuántos les ha pasado eso? A ninguno, solo a mí tal vez. Entonces tenemos que estar con una mente determinada. Voy a ir a la casa del Señor, no importa las circunstancias que esté pasando. Estoy sin trabajo, estoy con problemas financieros, pero eso no va a cambiar mi mentalidad, que hoy es día de estar en la casa del Señor. Amén. Y luego vengo con mi alma motivada, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Emocionalmente vengo preparado, no solo mental, emocionalmente. Y el cuerpo es el único que a veces se nos opone, porque el cuerpo es el que no quiere a veces caminar. El cuerpo es el que no quiere a veces levantar las manos. El cuerpo es el que no quiere danzar. El cuerpo se opone.
Es como que si nos gritara y nos dijera: ¿cómo vas a alabar al Señor? Mira, las circunstancias que estás pasando no son aptas para que tú seas un adorador o un alabador. Pero la Biblia nos muestra que cuando nosotros unimos nuestra forma de pensar, nuestras emociones, y decidimos con nuestra voluntad que en medio de cualquier prueba nosotros vamos a alabar al Señor y vamos a adorar al Señor, es cuando Dios va a retribuir con una intervención sobrenatural, y Él va a traer, o sea, su alabanza y su adoración en estas circunstancias activa el poder de Dios. Cuando usted mira, por ejemplo, en el libro de los Hechos, me gusta siempre ese ejemplo. Yo quiero que usted lo tome para usted también, es mío. Cuando Pablo y Silas, dice la Escritura, estaban en la cárcel, a ver si alguien me da esa cita, solo la quiero dar como referencia, me acuerdo exactamente el capítulo ahorita. Pero Pablo y Silas fueron encarcelados. ¿Por qué? Porque andaban predicando el Evangelio. Cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, siempre hay oposición. Ellos estaban predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, lógicamente, andaba haciendo milagros. Y entonces ellos son encarcelados. Y cuando están encarcelados por estar haciendo la voluntad de Dios, entonces están pasando situaciones difíciles ahí. Dice que estaban metidos en la cárcel de más adentro. ¿Qué cita es? Oh, sí, aquí está. Pero a medianoche, ahí está, gracias hermanos. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Sus condiciones, el ambiente donde estaban, no era para que tuvieran una disposición de alabar y glorificar al Señor. No era un ambiente para dar alabanza. Si daban alabanza, ese era un verdadero sacrificio de alabanza. En los momentos de prueba, cuando tú alabas al Señor, unes tu mente, tus emociones y tu voluntad, como decía el salmista David. En uno de sus salmos decía: alma, ¿por qué te abates dentro de mí? Espera en Dios, porque aún has de alabarle. O sea, las circunstancias que estaba pasando David no le cambiaban su mentalidad, no le afectaban sus emociones, y entonces su voluntad no era afectada. Él tomaba decisiones desde su voluntad juntamente con su intelecto y se emocionaba. ¿Cuál era la emoción del apóstol Pablo como los hombres de Dios en la antigüedad? Era que lógicamente que no importa la circunstancia en que estaban pasando, al unir estas tres cualidades, sabían que se estaban constituyendo en adoradores y en alabadores del Dios vivo. Y sabían que cuando ellos unían estas tres partes de su ser, y en medio de esas circunstancias adoraban y alababan al Señor, ellos sabían claramente que había una intervención sobrenatural de Dios. Amén. Pablo y Silas estaban metidos en la cárcel. Y de más adentro, dice, creo que así dice, vamos a leerla. Dice: cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Quién provocó ese terremoto? Hubo una intervención sobrenatural. ¿Sí o no? O sea, las circunstancias que estaba viendo, Pablo no cuestionó, dijo: Silas, ¿te das cuenta cómo estamos aquí? Estamos predicando a Cristo, andamos sanando enfermos, liberando a los cautivos, predicando a nuestro Señor. Y mira dónde estamos. Mira dónde estamos. En la cárcel. Mazmorra le llamaban a ese tipo de cárcel. Esas mazmorras, y estaban en el cepo, estaban una cosa aquí, las manos aquí, los pies también encadenados.
Se creen que en esas mazmorras habían ratas, había todo tipo de insectos. No, las condiciones no eran para que ellos tuvieran un sacrificio de alabanza. Las condiciones en que estaban no llenaban, se podría las condiciones para tener una actitud de adoración. Pero ellos entendían que cuando estas tres partes, cualquiera de estas partes es afectada, no puede salir una verdadera alabanza y una verdadera adoración. Amén. Las circunstancias no afectaron su mente. Sus emociones tampoco fueron afectadas, no estaban negativos. Y decidieron en su voluntad alabar al Señor con todo su corazón. Cuando estas tres partes se unieron y determinaron alabar al Señor en medio de sus circunstancias, algo sobrenatural se activó. Yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu circunstancia que estés pasando en este momento, pero que la circunstancia que estés pasando, que no afecte tu mentalidad, tu mente, que no afecte tus emociones, porque cuando nosotros tenemos unas circunstancias sin resolver, nuestras emociones se afectan de tal manera con depresión, con soledad, con desesperanza. Pero Dios te dice en esta mañana, tus emociones no deben ser afectadas. Afirma tu mente en mi palabra y en mi voluntad, porque si afirmas tu mente en mi palabra, te vas a emocionar y tu voluntad va a decidir alabarme en medio de tu prueba. Y cuando estés alabando en medio de tu prueba, algo vas a provocar en el reino de Dios. Algo tiene que venir a tu favor. Que el enemigo a través de las circunstancias no te afecte tu intelecto, que no te haga cuestionar a Dios, que tus emociones no se apaguen, que tu voluntad no decida quedarse sin hacer nada. En medio de esa prueba, Pablo y Silas soltaron la mejor alabanza poderosa. En medio de la prueba difícil, bajo el punto de vista humano, no eran las condiciones necesarias para alabar al Señor como hoy aquí. Usted tiene todas las condiciones para alabar a Dios y miro todavía algunos ahí. Yo digo, si ellos estuvieran en una circunstancia difícil, eso apenas que adoran se les quitaría totalmente. Eso apenas que alaban se esfumaría totalmente. Ellos estaban en condiciones difíciles. ¿Sabe por qué? A veces Dios permite que vengan circunstancias a veces difíciles en nuestras vidas. Porque Dios espera sacar el verdadero corazón del adorador y alabador que es usted. Porque cuando usted alaba al Señor y adora al Señor en medio de circunstancias, le está diciendo a Dios: Dios, te alabo, te adoro, porque tú tienes todo bajo control. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Cuando usted en medio de esas circunstancias, pero escúcheme, mi mensaje en esta mañana es que las circunstancias no afecten su mentalidad. Algunos dicen, le viene una prueba, empieza el enemigo: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? No, que Dios es poderoso, ¿por qué no te sana? No, que Dios es poderoso, ¿por qué no te ha provisto? El enemigo siempre comienza su trabajo en tu mentalidad. Te hace que te concentres en las circunstancias y luego te empieza a cuestionar. Amén. Cuando vengan esos cuestionamientos de Dios, ¿dónde está tu Dios? Cállate. Mi Dios tiene todo bajo control. ¿Me está escuchando? Si tú no haces nada con ese pensamiento, va a afectar tus emociones. Viene un decaimiento, viene desesperanza, viene desilusión, que es exactamente lo que el enemigo quiere para que abandones tu camino de la fe. Amén. Y el siguiente paso es que tu voluntad es afectada. ¿Qué dices tú? Ya no voy a la iglesia. Ya no voy a leer la Biblia. Ya no le voy a testificar a nadie. Ya no voy a... La circunstancia que estás enfrentando afectó
estas tres partes vitales que hacen a un hombre con un corazón adorador recto delante del Señor. ¿Cuánto me están entendiendo? Así que el corazón recto, para que haya una explosión de alabanza y de adoración, es que se tienen que juntar estas tres cosas: intelecto, emociones y tu voluntad de decidir alabar, servir, glorificar el nombre del Señor. Y cuando tú estés parado en estas tres cosas muy importantes: intelecto, emociones y voluntad, decidido a alabar al Señor en medio de tu prueba, Dios tendrá que obrar un milagro a tu favor. Solo dos entendieron. Dios va a obrar un milagro a tu favor, querido hermano. El enemigo te quiere ver arrinconado, te quiere ver decepcionado, te quiere ver confundido. Pero hoy tú tienes que salir de esta casa con una mentalidad definida de que no importa lo que esté pasando, tú vas a sacrificar alabanza. No importa las circunstancias que estés enfrentando, vas a dar adoración a nuestro Dios. Tu mente no va a ser confundida, tu mente no va a ser afectada. Y entonces, cuando tu mente está centrada en que Dios es el Dios Todopoderoso, emociónate en Dios. Haz algo emocionalmente. Alégrate delante del Señor. Entonces, cuando te alegras tus emociones, porque tu mente está puesta en la confianza en la palabra de Dios, entonces tu voluntad, lo único que tiene que hacer es: alma, te unes a mi cuerpo, porque vamos a alabar al Dios Todopoderoso. Es más, alma y cuerpo van a danzar delante de la presencia del Señor. Aleluya. Yo no sé si me estás entendiendo, pero cuando tú empiezas a unir estas tres cosas en tu corazón, es donde vamos a encontrarnos con un verdadero adorador, con un verdadero alabador. Y entonces Dios tendrá que traer un terremoto en el ámbito espiritual. Empiezan a moverse las huestes espirituales del diablo y tendrán que ceder, porque aquí hay uno que está parado con un corazón de adorador, que dice que no importa lo que tenga que sacrificar, voy a alabar a mi Dios. Dios anda buscando adoradores, pero el enemigo no quiere que salgan los adoradores. Pero lo que te acabo de dar es para que sea ese adorador que Dios anhela encontrarse con él. Dios anhela encontrarse con Abraham. Es el ejemplo para nosotros. No cuestionó. Dios me dio ese hijo. En la vez no me importa, yo lo voy a dar. Lo voy a sacrificar. Si Él me lo pide, Él tendrá que levantarme de los muertos. Él va a tener que confirmar la palabra que me dijo, que de mi lobo iba a salir una gran descendencia. Ese es un pensamiento firme, seguro. Dios te prometió una promesa. Él no es hombre para que mienta, ni menos hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dijo, Él lo hará. Mi mentalidad es estar determinado que Él lo dijo y Él no va a cambiar. A veces lo que cambiamos somos nosotros, por eso no miramos el milagro. En medio de tu prueba, en medio de tu circunstancia, alaba. En medio de tu situación sin respuesta, póstrate delante de Dios y adora al Señor. Tu mentalidad nunca cambia, porque si cambia tu mentalidad, va a cambiar tus emociones. Y si cambian tus emociones, afecta tu voluntad. Como dijo Job en medio de su prueba: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. El pobre estaba bien destruido totalmente. Las circunstancias de la vida, hermano, sus hijos, su esposa, todo lo abandonaron. Su salud se había perdido. Pero él dice: he aquí, refiriéndose a Dios, aunque él me matara. Él creía que Dios le estaba mandando todo eso. En él esperaré. Amén. Podremos cambiarlo de Job y decir: he aquí, aunque esté pasando lo que pase, o las circunstancias sin resolver, yo te alabaré, Señor. Yo te adoraré, Señor.
ninguno puede quitar ninguna circunstancia, ningún problema, ni el propio diablo, porque el diablo sabe que el adorador tiene la peculiaridad de traer la manifestación de la presencia del Señor. Cuando el adorador se postra delante del Señor en medio de sus pruebas, Él va a activar un terremoto en el ámbito espiritual. Los poderes espirituales del diablo tendrán que salir, porque están viendo a un verdadero adorador, a un verdadero alabador, y tendrá que irse para otro lado y decir: vámonos, este ya entendió, este ya tiene un corazón de adorador, a este no lo podemos tocar, este ha entendido el propósito por el cual debe de alabar a Dios en medio de sus circunstancias. Por eso que nadie te quite esa disposición de alabar al Señor, ni adorar a Dios en medio de tus problemas. El humano lógicamente tiene esa tendencia de que cuando estamos con problemas sin resolver, viene nuestro decaimiento. Hoy yo quiero que salgas de esta casa, que no le permitas al enemigo pensamientos negativos. Pablo, como dije, retomo de nuevo, sí, y Silas tenían todo el derecho de sentirse frustrados, de sentirse desanimados, de sentirse opresionados bajo el punto de vista humano. Pero bajo el punto de vista divino, ellos dijeron: en medio de esta prueba es donde se va a ver, es donde se va a calibrar, en otras palabras, nuestro corazón de adorador o de alabador. Y ellos decidieron alabar al Señor. Y no alabaron cruzando el valle. No, yo creo que era no dice la Biblia qué tipo de alabanza, pero era una alabanza poderosa, porque dice en la Escritura que lo oyeron todos los presos. O sea, que levantaron la voz y alabaron al Señor. Oiga, pero estaban chorreando los latigazos, las cadenas y todo. Pero oiga, ¿cuántos hemos estado en esa condición? Ninguno ha estado en esa condición. Ellos llegaron a esas condiciones, persecución que hubo sobre ellos. Pero eso no los detuvo para que no les afectara su corazón de alabador y de adorador. El corazón de un alabador y de un adorador se muestra en medio de las pruebas. ¿Me escucharon bien? En medio de las pruebas tú tienes un corazón de adorar al Señor, de alabar al Señor. Tenemos que quitarnos el sombrero y decir: estamos ante un verdadero adorador, o un verdadero alabador. Yo sé los problemas que está pasando, yo sé las circunstancias que está viviendo, pero lo veo danzando, lo veo glorificando al Señor, lo veo postrado a los pies del Señor. Que no es, bajo el punto de vista humano, no es para que Él esté haciendo eso, pero Él ha entendido por revelación del Espíritu de Dios que si une estas tres cosas para sacrificar alabanza al Señor, ese es el corazón que busca a Dios de un verdadero alabador y adorador. Amén. Así que esta mañana yo quiero terminar acá, porque algunos de ustedes el año que pasó fue de pruebas, y tal vez estás con la expectativa de que este año saber cómo va a ser. El Señor te dice esta mañana: une tu pensamiento en mis promesas, emociónate por las promesas que te he dado y decide en tu voluntad que van a ser cumplidas. Dios. Y entonces, cuando unas esas tres cosas muy importantes en tu corazón, explota en alabanza. Cuando unas esas tres cosas, explota en alabanza. Cuando explotes en alabanza, estás diciendo: Dios, aquí hay un verdadero adorador y un verdadero alabador. Este año fue difícil, pero este año voy a alabarte y voy a adorarte, porque sé que a la medida que yo me una en estas tres cosas muy importantes: mi mente,
mis emociones y mi voluntad, mi alma, en otras palabras, entonces estaré uniendo mi espíritu a mi alma, y el cuerpo lo único que tiene que hacer es obedecer. El cuerpo no quiere venir a la iglesia, entonces usted se une a su espíritu renacido y a su alma. Es decir, cuerpo, te vas a ir, vehículo, en otras palabras, te vas a ir, vas a llevar a mi alma, a mi espíritu, a la casa del Señor. Y allá en la casa del Señor vamos a adorar y alabar juntos a nuestro Dios. Amén. Así que esta mañana vamos a empezar con algo bueno. Es el primer domingo del año, y ese 2020 lo esperamos con muchas, ¿cuántos están esperando? Con muchos sueños. Usted tiene que, con muchas expectativas de que este es su año. Este es el año de Dios para usted. Este es el año del cumplimiento de promesas, de palabras que usted ha recibido de su espíritu, de palabras que otros le han dicho. Así que reciba este año alabando, glorificando al Señor, con expectativas de que Dios va a hacer cosas grandes en su vida. ¿Cuánto lo cree? Póngase de pie, por favor, póngase de pie y vamos a alabarle. Pero